Hola, ¿cómo están? En el video de hoy les mostraré cómo cultivo hortalizas orientales, como el pak choi, la espinaca china, la mostaza india, mostaza japonesa, también llamada mizuna, y tatsoi, o también llamado repollo enano. La mayoría son de origen japonés, salvo la mostaza india, que se cree que procede de India o China o Afganistán. Bueno, hola, ¿cómo están? Acá la profe de matemáticas sigue huerteando. En esta oportunidad compré unas semillas que me dio mucha curiosidad y se llama Mix de Hortalizas Premium Orientales, ¿sí? Y después lo que descubrí es que vienen todas juntas mezcladas, que ahora van a ver cómo quedaron. La verdad es que estuve investigando un poco porque ahora van a ver que acá hicieron todas juntas. Les voy a mostrar, ven que está todo juntito, así es como me crecieron. Esto lo sembré hace 16 días, así que crecieron un montón. Vamos a comenzar a repicarlas, ¿sí? Porque tengo pensado acá hacer una hilera de cada una. Ya tengo acá el sustrato ya colocado, me va a quedar como siempre humedecerlo y continuar con todo lo que es el repicado, ¿sí? Se puede realizar la siembra directa, pero es aconsejable hacerlo en semilleros y utilizando un sustrato rico en materia orgánica. En la primera columna voy a colocar las mizunas, que la pude reconocer fácilmente porque las hojas son así como dentadas. En la segunda columna voy a colocar el pak choi. En la tercera columna colocaré la mostaza india. Debo reconocer que hasta ahora me cuesta diferenciar, cuando son así plántulas muy pequeñas, los pak choi de los tatsoi. Así que a veces los coloco en la columna que no es la correcta, pero después cuando crecen ya es fácil reconocerlos y ahí los separo. Si alguien conoce alguna técnica como para poder diferenciarlos de entrada, por favor déjenmelas acá escritas en comentarios, que se los voy a agradecer. Acá en la cuarta columna voy a colocar los tatsoi, también llamados repollo enano. Mientras repico, les voy contando algunas cositas para tener en cuenta sobre estos cultivos. La estación ideal del año para cultivarlos es el otoño-invierno. Por otro lado, no requieren demasiado sol, solo un par de horitas, y sí, con respecto al riego, son muy exigentes. Así que si los colocamos en macetas, debemos asegurarnos de que éstas drenen bien. Algo importante a tener en cuenta, por eso también es la época ideal esta de sembrado, es que son bastante resistentes al frío. Y en la última columna colocaré la espinaca china. Ahora un buen riego y luego lo dejo a la semisombra por 2 o 3 días para luego colocarlos al sol directo de la mañana. Ahora sí, si no lo hiciste aún, podés aprovechar para suscribirte al canal. Si este bien es un video solo de siembra y repique de las hortalizas orientales, luego haré otros de ya su crecimiento, cuidados y hasta la cosecha. Bueno, ahora sí le puse las etiquetas, así que el tiempo dirá si las identifique bien y si no, bueno, las tendré que cambiar. Bueno, miren cómo está la bandeja que repicamos hace 15 días. ¿Sí? Estos
plantines ya tienen un mes de sembrado, ¿sí? 30 días de sembrado, y hace 15 días que los pasamos a estos almácigos individuales. Sin embargo, miren cómo quedó de chiquitito todo aquello que no repicamos, ¿sí? Yo les había comentado que iban a crecer mucho más porque cada uno iba a tener una casita individual para poder crecer, ¿sí? Cuanto más espacio le demos, más grande y más rápido va a crecer. Estos, fíjense que quedaron chiquitos. Sacar una para que puedan verlo bien, con la que dejamos en el almácigo original, ¿sí? Miren primero qué hermosa, todas las raíces que tiene, grandísima, ¿sí? Y miren esta comparado con esa chiquitita que dejamos, se nota bien la diferencia. Bueno, es momento de trasplantarla. En cada trasplante que hago siempre aprovecho para agregar compost o humus de lombriz. Recuerden estar atentos y atentas porque próximamente subiré más videos sobre estos mismos cultivos, pero ya el crecimiento con sus cuidados hasta el momento de la cosecha. Les mando un saludo grande y nos vemos en el próximo video.